Tras la gran victoria de Simo Häyhä contra Loki, victoria y pelea completa que si te perdiste te la dejo completa en la descripción, el Ragnarok continúa. Posiblemente el momento más tenso para los dioses es ahora, ya que con la humanidad en ventaja, no pueden permitirse ni una sola derrota más, al punto de que aparentemente quien saldrá a luchar será una de las deidades más poderosas de todas. Los capítulos 106 y 107 están disponibles y en estos han pasado muchas cosas que verás a continuación, así que no te muevas ni un segundo y quédate para disfrutar de este doble episodio en el siguiente video de Record of Ragnarok, Shumatsu no Valkyrie. Luego de la gran pelea entre Simo Häyhä y Loki, la humanidad celebra con fervor la victoria del héroe finlandés. Sin embargo, los festejos terminan convirtiéndose en preocupación, puesto que Simo no responde ni a los aplausos ni a la algarabía del público, continuando tirado en el suelo. Es en este momento que Kill, la mascota de Simo, lame su cara, despertándolo y haciéndolo reír, y le da las gracias a su fiel compañero, mientras los dioses no pueden creer ni entender que Loki perdió. Ares no puede creer lo que ve y menciona que esto debe ser una broma y grita que es eso, debe ser una copia. Sí, claro, una copia. Hermes y Zeus, con sus rostros serios, no responden. La desesperación se apodera de Ares, quien dice que Loki siempre le hace travesuras. Esto no es real. Su mente se acelera imaginando a Loki en algún lugar, mirándolo, queriendo solo ponerlo nervioso y en pánico, algo muy típico de él. Lo llama, grita que se rinda, que la broma duró demasiado y que puede salir. Le grita a Hermes exigiendo una respuesta, pero Hermes solo puede decirle hermano. Ares, con el peso de la verdad cayendo sobre él, susurra que aunque Loki no fuera un verdadero dios amigo, se siente solo sin él. Mientras Ares parece derrumbarse, vemos las reacciones de los demás dioses. Shiva sale diciendo que Loki lo hizo emocionarse mucho. Apolo, quien está vendado tras su propia pelea, se limita a decir beautiful y Afrodita solo se queda mirando. Aparte, Jack y Hlock tienen su propia conversación. Jack llama a Simo una obra de arte entre los dioses y los hombres. Hlock le pregunta cómo el francotirador supo cuál era el verdadero Loki. Jack explica que al disparar, Simo siempre sentía un dolor en el corazón. A lo largo de la pelea, solo 2 veces dudó. 2 momentos en los que sus emociones se volvieron un caos. La primera al disparar al Loki que se escondía en Hércules. Y la segunda al matar al Loki real. Esa fue la clave. Hlock, curiosa, pregunta cómo supo que el pájaro era la copia. Jack responde que solo alguien que ama tanto los bosques de Finlandia se daría cuenta de que algo era extraño, ya que Simo conocía el movimiento de cada animal. Finalmente Jack le cuenta a Hlock que Loki sintió un amor puro, pero loco al mismo tiempo, sin ninguna otra emoción mezclada. Luego de esto vemos a Thor, triste, el cual ve que su Mjolnir se mueve y le pregunta si él también se siente angustiado. En otro lugar vemos a Buda y Brunilda. Buda le dice a la Valquiria que Loki buscaba algo más que la victoria. Brunilda, a su vez, le pide a Buda que se retire y la perdone, cosa que este hace, pero no sin antes decirle que Loki y ella eran parecidos. Sus sentimientos eran torpes, dolorosos pero directos, lo que le provoca un escalofrío. Brunilda, frente a los hologramas de los caídos, entiende el daño que Loki le causó a ella y a Sigurd. Él, el bufón que, por quienes amaba, actuaba sin titubear, en las buenas y en las malas. Le da la razón a Buda, eran almas parecidas, y cuando esto terminara, lo perdonaría por todo. Mientras en el Tártaro, Gol y Nostradamus celebran. Nostradamus le pregunta a Sigurd si se siente bien después de la muerte de Loki. Sigurd, llorando y riéndose al mismo tiempo, dice que lo odiaba, pero que no quería que nadie muriera. Se preocupa por Hilde, sabiendo que la decisión de derrotar a Loki habrá sido muy difícil, puesto que ambos eran cercanos. Nostradamus menciona que los dioses están colapsando y se pregunta qué hará Odín, lo que preocupa a Gol. Llegando al final, Brunilda sale de la sala. El suelo tiembla, se agrieta. Frente a ella, Odín aparece, preguntándole cuál es su objetivo.
Brunilda responde que es salvar a la humanidad, pero Odín sabe que eso no es del todo cierto y exige la respuesta real. El capítulo 106 termina con una sonrisa en el rostro de Brunilda, que se pone cara a cara con Odín y le responde que, por supuesto, acabar con él. Luego de la revelación y de que la sonrisa se posara en el rostro de Brunilda, vemos el interior de la sala de Valquirias. Brunilda menciona que la humanidad tiene 6 victorias y que solo les queda una más. Mientras revisa las fichas de los luchadores que le quedan, Rasputín, Sakata y Nostradamus, el misterio se desvanece y la realidad cae sobre nosotros. El siguiente en pelear no es ni más ni menos que el mismísimo Odín. Volvemos a esa conversación que tuvimos en el capítulo anterior, el momento justo en que Odín le pregunta a Brunilda si en serio cree que una simple valquiria como ella puede matarlo, y se burla preguntándole si todo esto es por un absurdo enamoramiento. Brunilda simplemente responde sí, eso es correcto. Odín vuelve a reírse de la valquiria, además de decirle que es una loca, pero le recuerda que, para su mala suerte, Sigurd le pertenece a él por completo, puesto que es el recipiente para revivir a los dioses primordiales, y su destino es morir. Al decir esto, nota que Brunilda ni se inmuta, dándose cuenta de que ella sabe todo sobre eso. Se pregunta dónde lo escuchó, pero de inmediato sentencia que su más grande deseo nadie lo podrá detener. Brunilda, que sabe que no tiene nada más que perder, lo cuestiona. ¿Por qué? ¿Por qué quiere matar a Sigurd y a la humanidad? ¿Cuál es su verdadero deseo? ¿Acaso quiere gobernar los cielos o algo así con el poder de los dioses primordiales? Odín, con una voz seca y cortante, le responde no, dejándola impactada. Su deseo es simplemente la destrucción. Quiere destruir el inframundo, el mundo humano y los cielos. Quiere el fin del mundo entero. Brunilda, completamente en shock, balbucea el fin del mundo. Odín le explica que si Loki no hubiera perdido, no habría tenido que salir, pero ahora le toca a él. Como si fueran dos polos opuestos, Odín le dice que ya quiere ver si prevalecerá la locura de ella o su propia ambición. Un resultado que espera con ansias, a lo que Brunilda le responde que ella también. De vuelta en el presente, Brunilda termina de elegir a su luchador y su mano se posa sobre la ficha de Sakata Kintoki. Desde el momento en el que esto empezó, él era el elegido para pelear contra Odín. Es el único capaz de derrotar al supremo dios nórdico. La escena cambia de nuevo. Vemos a Buda acercándose justamente a Sakata. Le dice que Odín es el siguiente y que tiene algo que contarle. Le cuenta que se encontró con Shiva y sus amigos en una tienda de dulces. Estos, súper indignados, le preguntaron si no es la enseñanza del mundo budista abandonar los apegos. Buda, con una sonrisa, respondió que apegarse a la idea de abandonar los apegos, eso en sí mismo también sería un apego. El grupo de amigos de Shiva se quedó con la boca abierta sin entender nada. Mientras Buda cuenta esto, Sakata se ríe y le dice que ojalá hubiera estado ahí. Sakata le dice que no se preocupe por él, que no necesita historias chistosas para animarlo, que estará bien en esta pelea. Buda, sonriendo, le exige que más le vale que regrese, porque todavía les queda pendiente la competencia de los 100 juegos. Sakata, riendo, le responde que la próxima competencia sea sumo con hojas. Buda le responde que apenas regrese, lo harán. Sakata se levanta y se dirige a su arma, un hacha gigante, la cual se acomoda sobre su hombro. Con la misma sonrisa, le dice que claro que volverá después de terminar el asunto pendiente. Buda le advierte que Odín es muy fuerte. Sakata, mirándolo, le responde que lo sabe bien, pero que no se preocupe, porque Odín y él cargan con el mismo destino. Bueno, jóvenes, así se nos fue este doble episodio de Record of Ragnarok. Un capítulo que, si bien es de transición, abre la puerta a una de las peleas más interesantes, ya que el posible antagonista de la obra, Odín, luchará.
Creo es obvio que de todo lo sucedido tanto en el capítulo 106 como en el 107, lo que más resalta es la ambición o el ideal que tiene el supremo dios nórdico. Odín literalmente dijo que quiere destruir el mundo entero sin importar que sea el cielo, la humanidad o lo que sea. Sinceramente no le veo ningún sentido a esta declaración de intenciones por parte de Odín, a menos que la cordura lo haya abandonado, ya que no tiene ninguna lógica destruir todo a esa escala. Básicamente, solo quedaría él, y no es que quiere destruir para luego crear, solo mencionó textualmente destruirlo todo y ponerle un fin al mundo. Así que bueno, habrá que estar muy atento a lo que pase en la pelea entre Odín y Sakata, porque en esta seguramente se nos revelará más sobre el deseo que tiene este personaje tan importante. Con respecto a Sakata Kintoki, lamentablemente por una cuestión casi de guión, tiene que perder sí o sí. Es más, el fandom ya lo da por perdido porque si venciera, el Ragnarok en teoría terminaría, o al menos eso es lo que entiendo, y de ahí el por qué Odín sale a pelear. Además, siendo el dios supremo el aparente antagonista, no encaja por ningún lado que pierda. En fin, es una lástima por Sakata porque se lo ve un personaje muy interesante. De todos modos, no hay que adelantarse ya que tal vez pueda pasar algo en el medio. Sería algo insólito que el Ragnarok sea interrumpido o suspendido por cualquier cuestión porque la premisa de esta historia es justamente la pelea entre dioses y humanos para lograr salvarse de la eliminación. Como antes dije, es un capítulo de transición que nos abre las puertas a una de las peleas más importantes o incluso más esperadas. Y como creo trajo consigo también revelaciones muy importantes que le suman bastante emoción a lo que está por venir, mi calificación para este doble capítulo 106 y 107 es un 7. Creo es una muy buena nota si tenemos en cuenta que son episodios de transición. Ambos lo fueron, así que excelente este mes de Shumatsu. Dejen su calificación de 1 a 10 abajo, en los comentarios. Si les gustó ver este doble episodio conmigo, por favor dejen su ricolino en el video. Es solo un clic, les toma un segundo y a mí me ayudan mucho, así que cuento con su pulgar arriba. Luego de dejar su pulgarcete, ahí sí cuéntenme qué les parecieron ambos capítulos y qué opinan de lo que Odín mencionó. ¿Creen que hay algo más de fondo o simplemente será un antagonista sin ninguna motivación extra que no sea destruir? Leo todo lo que tengan para decir, además de leer sus reacciones y sensaciones de estos episodios abajo, en los comentarios, para que juntos podamos discutir sobre este tema. Si te gustó el video, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si quieres ver más capítulos, estar al pendiente y no perderte nada de tus series favoritas, es importante que estés suscrito y con la campana de notificaciones activada en todas las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales donde estaremos más comunicados y además encontrarás incluso aún más contenido adicional. Eso ha sido todo por ahora. Gracias por estar aquí. Les envío un saludo. Adiós.